En directo, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de nuestro neurólogo favorito en este canal, Oliver Sacks. Esta es la séptima transmisión de este libro, supuestamente ya llevamos el 50%, pero creo que llevamos un poquito más de la mitad de este libro, así que si es la primera vez que estás aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal. Obviamente este libro te va a aparecer hasta el final, pero igual ahí por si ves algún libro que te llama la atención, pues ahí tienes contenido por si te quieres esperar a que terminemos de leer este libro. Pero pues bueno, sin más preámbulo, vamos a estar comenzando con la tercera parte de este libro que tiene como título Arrebatos. Y comenzamos con, como no, la introducción. Si bien hemos criticado el concepto de función, intentando incluso una redefinición bastante radical, nos hemos atenido a él estableciendo, en los términos más amplios, contraposiciones basadas en déficit o exceso. Pero es evidente que hay que utilizar también términos totalmente distintos. Si abordamos los fenómenos en cuanto tales, el carácter concreto de la experiencia o del pensamiento o de la acción, tenemos que utilizar términos que evocan más un poema o un cuadro. ¿Cómo va a ser inteligible un sueño, por ejemplo, en términos de función? Tenemos siempre dos universos de discurso, llamémosle físico y fenoménico, o como se quiera. Uno que aborda cuestiones de estructura formal y cuantitativa, el otro que aborda esas cualidades que constituyen un mundo. Todos tenemos mundos mentales propios característicos, paisajes e itinerarios interiores, y estos no exigen, en la mayoría de los casos, ningún correlativo neurológico claro. Podemos explicar normalmente la historia de un individuo, relatar pasajes y escenas de su vida, sin recurrir a consideraciones neurológicas y fisiológicas de ningún género. Esas consideraciones parecieran, en principio, superfluas, cuando no francamente absurdas u ofensivas, pues no consideramos con toda justicia libres, o determinados al menos, por consideraciones éticas y humanas sumamente complejas. Más que por las vicisitudes de nuestras funciones nerviosas o nuestros sistemas nerviosos. Normalmente, pero no siempre, porque la vida de un individuo puede quedar cercenada a veces, transformada, por un trastorno orgánico, y si es así su historia exige una correlación fisiológica o neurológica. Esto se cumple claro en el caso de todos los pacientes de los que hablamos aquí. En la primera mitad del libro abordamos casos de individuos patentemente patológicos, situaciones en las que había un déficit neurológico o un exceso notorios. Tarde o temprano se hace evidente para esos pacientes o para sus familias, lo mismo que para sus médicos, que hay algún problema a nivel físico. El mundo interior del individuo, su disposición, puede alterarse realmente, transformarse, pero, como resulta evidente, eso se debe a una modificación notable, y casi cuantitativa, de la función nerviosa. En esta tercera sección abordaremos la reminiscencia, la percepción alterada, la imaginación, el sueño. Son cuestiones que no suelen ser objeto de atención neurológica o médica. Estos arrebatos, que suelen ser de viva intensidad y estar cargados de sentido y de sentimientos personales, tienden a considerarse, como los sueños psíquicos, como una manifestación, quizás de actividad inconsciente o preconsciente, o, en los individuos de tendencia mística, de algo espiritual, no como algo médico y mucho menos neurológico. Tienen un sentido dramático, o narrativo, o personal, y se los puede considerar síntomas. Quizás forme parte de la naturaleza misma de estos arrebatos el que sea más probable que se destinen exclusivamente a psicoanalistas o confesores, que se consideren psicosis o que se propaguen como revelaciones religiosas, que se encomienden a los médicos. Porque no pensamos nunca en principio que una visión pueda ser cosa médica, y si se localiza o sospecha una base orgánica, se puede considerar que ésta devalúa la visión, aunque claro está, no es así. Los valores, las valoraciones, no tienen nada que ver con la etiología. Todos los arrebatos que se describen en esta sección tienen determinantes orgánicos más o menos claros, aunque no fuese evidente en un principio y fuese necesaria una investigación cuidadosa para descubrirlo. Esto no merma en modo alguno su trascendencia psicológica o espiritual. Si Dios o el orden eterno se reveló a Dostoevsky en los ataques de que fue víctima, ¿por qué no habrían de servir otras condiciones orgánicas como puertas de acceso al más allá o a lo desconocido? Esta sección es, en cierto modo, un estudio de esas puertas. Hawkins Jackson, al describir en 1880 estos arrebatos o puertas de acceso,
o estados de ensueño en el curso de ciertas epilepsias, utilizó un término general, reminiscencia, y escribió lo siguiente. Nunca diagnosticaría epilepsia por la aparición paroxísmica de reminiscencia, sin otros síntomas, aunque sospecharía epilepsia si ese estado mental superpositivo comenzase a aparecer con mucha frecuencia. Nunca me han consultado por reminiscencia solo. Pero a mí me han consultado por la reminiscencia forzada o paroxísmica de melodías, de visiones, de presencias o escenas, no solo en la epilepsia, sino en una variedad de condiciones orgánicas distintas. Esos arrebatos o reminiscencias no son en modo alguno excepciones en la jaqueca. Ver las visiones de Hildegard, capítulo 20. Esta sensación de ir hacia atrás tenga una base epiléptica o tóxica, impregna un pasaje a la India, capítulo 17. Subyace una base claramente tóxica o química en Nostalgia incontinente, capítulo 16, y en la extraña hipersomnia del capítulo 18, El perro bajo la piel, y la espantosa reminiscencia de Asesinato, capítulo 19, viene determinada por una actividad tipo ataque o una desinhibición del lóbulo frontal. El tema de esta sección es el poder de la imaginería y la memoria para arrebatar a una persona como consecuencia de una estimulación anormal de los lóbulos temporales y del sistema límbico del cerebro. Esto puede aclararnos algo incluso sobre la base cerebral de ciertas visiones y sueños, sobre cómo el cerebro, al que Sherrington llamaba un telar encantado, puede tejer una alfombra mágica para arrebatarnos, para raptarnos y transportarnos. Entonces ahora sí comenzamos con lo que es el capítulo 15, que tiene como título Reminiscencia. La señora O.C. estaba un poco sorda, pero gozaba por lo demás de buena salud. Vivía en una residencia para ancianos. Una noche en enero de 1979 soñó clara y nostálgicamente con su infancia en Irlanda y sobre todo con las canciones que cantaban allí y con cuya música bailaban. Cuando se despertó aún seguía sonando la música, muy alto y muy claro. Aún debo seguir soñando, pensó, pero no era así. Se levantó, agitada y desconcertada. Se encontró con que era aún de noche. Alguien debe haberse dejado la radio puesta, supuso. Pero ¿por qué era ella la única persona que la oía? Comprobó todos los aparatos de radio que pudo encontrar. Estaban todos apagados. Luego se le ocurrió otra idea. Había oído decir que los empastes dentales podían actuar a veces como un receptor cristalino, recogiendo emisiones descarriadas con extraordinaria intensidad. Es eso, pensó. Uno de los empastes que tengo me está dando la lata. No me la dará mucho. Haré que me lo arreglen por la mañana. Se quejó a la enfermera del turno de noche, pero ésta le dijo que los empastes parecían en perfecto estado. Entonces se le ocurrió otra idea. ¿Qué emisora de radio, razonó, emitiría canciones irlandesas ensordecedoramente a mitad de la noche? Canciones, solo canciones, sin introducción ni comentario, y solo canciones que conozco yo. ¿Qué estación de radio iba a poner mis canciones y nada más? Entonces se preguntó, ¿estará la radio en mi cabeza? A esas alturas estaba ya totalmente desconcertada, y la música seguía ensordecedoramente. Su última esperanza era su ENT, el etólogo que la examinaba. Él la tranquilizaría, le diría que eran solo ruidos en el oído, algo relacionado con su sordera, nada que pudiese ser motivo de preocupación. Pero cuando lo vio, aquella misma mañana, el otólogo le dijo: «No, señora O.C., no creo que sean sus oídos. Un simple zumbido o un silbido o un rumor quizás. Pero un concierto de canciones irlandesas, esos no son los oídos. Quizás», añadió, «debería ver usted a un psiquiatra». La señora O.C. pidió hora a un psiquiatra aquel mismo día. «No, señora O.C., le dijo el psiquiatra, «no es su mente, no está usted loca, y los locos no oyen música, oyen solo voces. Ha de ver usted a un neurólogo, a mi colega el doctor Sachs». Y así fue como vino a mí la señora O.C. La conversación no fue nada fácil, en parte por la sordera de la señora O.C., pero más que nada porque yo quedaba eclipsado una y otra vez por las canciones. Solo podía oírme con las más suaves. Era una mujer inteligente, despierta, no deliraba ni estaba loca, pero tenía una expresión absorta, remota, como si tuviese la mitad de su ser en un mundo propio. No pude localizar ningún problema neurológico. De todos modos, yo sospechaba que la música era neurológica. ¿Qué podría haberle sucedido a la señora O.C. para llegar a aquella situación?
Tenía 88 años y su estado general de salud era excelente. No tenía ni rastro de fiebre. No estaba administrándole medicamentos que pudiesen desequilibrar su notable buen juicio. Y el día anterior estaba perfectamente normal, al parecer. ¿Cree usted que es un ataque, doctor? Me preguntó leyendo mis pensamientos. Podría ser, dije, aunque jamás he visto un ataque como este. Algo ha pasado, de eso no hay duda. Pero no creo que corra usted peligro. No se preocupe y conserve la calma. No es fácil conservar la calma, dijo ella, cuando se está pasando por lo que estoy pasando yo. Sé que hay silencio aquí, pero yo estoy en un océano de sonidos. Quise hacer un electroencefalograma inmediatamente, prestando especial atención a los lóbulos temporales, los lóbulos musicales del cerebro, pero las circunstancias no le permitieron hasta un tiempo después. En este periodo de espera se atenuó la música, disminuyendo de intensidad y sobre todo, pasó a ser menos persistente. La señora O.C. pudo dormir después de 3 noches y progresivamente conversar y oír entre canciones. Cuando pude hacerle un encefalograma solo oía ya fragmentos breves y esporádicos de música una docena de veces más o menos a lo largo del día. En cuanto le instalamos y le aplicamos los electrodos en la cabeza, le pedí que se echase y se quedase quieta, que no dijese nada y que no cantase para sí, pero que levantase el dedo índice de la mano derecha un poco, lo que no modificaría el electroencefalograma si oía una de sus canciones mientras hacíamos la prueba. En el curso de un periodo de registro de 2 horas, levantó el dedo en 3 ocasiones, y cada vez que lo hizo, las plumas del electroencefalograma resonaron y transcribieron picos y olas agudas en los lóbulos temporales del cerebro. Esto confirmaba que estaba teniendo ataques en el lóbulo temporal, los cuales, lo supuso Hugh Lynch Jackson y lo demostró Wilder Penfield, son la base invariable de la reminiscencia y de las alucinaciones experimentales. Pero, ¿por qué habría manifestado súbitamente aquel extraño síntoma? Realicé una exploración cerebral y mostró que la señora O.C. había tenido en realidad una pequeña trombosis o infartación de una parte del lóbulo temporal derecho. La súbita irrupción de las canciones irlandesas en la noche, la activación súbita de rastros de memoria musicales en el córtex eran, al parecer, consecuencia de un ataque, y lo mismo que remitió remitieron también las canciones. A mediados de abril habían desaparecido del todo, y la señora O.C. volvía a ser ella misma. Le pregunté entonces qué pensaba de toda la experiencia y si echaba de menos en concreto aquellas canciones paroxísmicas que antes oía. Es curioso que me lo pregunte usted, dijo con una sonrisa. Yo diría que, en términos generales, es un gran alivio. Pero sí, echo de menos un poco las viejas canciones. Ahora muchas de ellas no soy capaz de recordarlas siquiera. Era como volver a una parte olvidada de mi infancia, y algunas de las canciones eran realmente preciosas. Había oído cosas similares a algunos de mis pacientes tratados con el levodopa, y el término que yo utilizaba era nostalgia incontinente, y lo que me dijo la señora O.C., su patente nostálgica, me recordó un relato conmovedor de H.G. Wells, La puerta en el muro. Le expliqué el argumento. Eso es, dijo ella. Eso expresa perfectamente la atmósfera, el sentimiento. Pero mi puerta es real, y lo mismo que era real mi muro. Mi puerta lleva al pasado perdido y olvidado. No volví a ver un caso similar hasta junio del año pasado, en que me pidieron que examinara a la señora O.M., que estaba por entonces ingresada en la misma institución. La señora O.M. tenía también 80 y tantos años. Estaba también un poco sorda. Era también inteligente y despierta. Oía música también dentro de la cabeza y a veces un zumbido o un silbido o un estruendo. A veces oía voces que hablaban, normalmente lejanas y varias a la vez, de modo que nunca podía entender lo que decían. No había explicado estos síntomas a nadie y tenía la preocupación secreta, desde hacía 4 años, de si no estaría loca. Se tranquilizó mucho cuando la monja le dijo que había habido un caso similar en la residencia tiempo atrás, y aún más cuando pudo sincerarse conmigo. Un día, explicó la señora O.M., estaba rayando pastinacas en la cocina y empezó a oír una canción. Era Easter Parade, y le siguieron rápidamente Glory, Glory, Hallelujah y Good Night, Sweet Jesus. Ella pensó lo mismo que la señora O.C., que se habían dejado puesto un aparato de radio, pero descubrió muy pronto que todos los aparatos de radio estaban apagados. Esto sucedió en 1979, 4 años antes. La señora O.C. se recuperó en unas cuantas semanas, pero la música de la señora O.M. continuó y el problema fue haciéndose cada vez más grave. Al principio solo oía estas 3 canciones.
a veces de forma espontánea, como caídas del cielo, pero las oía seguro si pensaba por casualidad en cualquiera de ellas. Procuraba, por tanto, no pensar en ellas, pero el esfuerzo de evitarlo resultaba tan provocativo como el pensar en ellas. ¿Le gustan estas canciones concretas? Pregunté psiquiátricamente. ¿Tienen algún significado especial para usted? No, dijo enseguida. Nunca me han gustado en especial. No creo que tengan ningún significado especial para mí. ¿Y qué sentía usted cuando surgían una y otra vez? Llegué a odiarlas, contestó con mucho sentimiento. Era como si un vecino chiflado pusiese continuamente el mismo disco. Durante un año o más fueron solo esas canciones, en una sucesión enloquecedora. Pero después, y aunque fue peor en un sentido, fue también un alivio. La música interior se hizo más compleja y variada. Oía muchísimas canciones, a veces varias simultáneamente, a veces oía una orquesta o un coro, y de vez en cuando voces o una mera algarabía de ruidos. Cuando pasé a examinar a la señora O.M., no hallé nada normal salvo en la audición, y lo que encontré allí fue de singular interés. Tenía una cierta sordera del oído interno, de tipo común, pero además y por encima de esto, tenía una extraña dificultad para percibir y distinguir los tonos de un tipo que los neurólogos denominan amusia, y que está especialmente correlacionada con una deficiencia de función en los lóbulos auditivos o temporales del cerebro. Ella misma se quejaba de que últimamente los himnos de la capilla parecían todos iguales, de modo que apenas podía distinguirlos por el tono o la melodía, y tenía que basarse en las letras o en el ritmo. Y aunque había tenido una voz excelente en el pasado, cuando la examiné cantaba con una voz monótona y desafinada. Comentó también que su música interior era más vívida cuando se despertaba, y que iba perdiendo esa viveza a medida que se acumulaban otras impresiones sensoriales, y que era menos probable que surgiese si estaba ocupada emotiva, intelectual y sobre todo visualmente. Durante la hora más o menos que estuvo conmigo, solo oyó música una vez, unos cuantos compases de Easter Parade, tan alto y tan súbitamente que apenas la dejaba oírme a mí. Le hicimos un electroencefalograma que indicó excitabilidad y un voltaje sorprendente elevado en ambos lóbulos temporales, las partes del cerebro relacionadas con la representación central de música y sonidos, y con la evocación de escenas y experiencias complejas. Y siempre que la señora O.M. oía algo, las ondas de alto voltaje se hacían agudas, como picos y francamente convulsivas. Esto confirmaba mi idea de que padecía también una epilepsia musical, asociada con un trastorno de los lóbulos temporales. Pero, ¿qué le pasaba a la señora O.C. y a la señora O.M.? Lo de epilepsia musical parece una contradicción en sí mismo, pues la música normalmente está llena de sentimiento y de sentido, y corresponde a algo profundo que hay en nosotros, el mundo detrás de la música, en frase de Thomas Mann, mientras que la epilepsia sugiere precisamente lo contrario, un acontecimiento fisiológico imprevisible y burdo, totalmente indiscriminado, sin sentimiento ni sentido. Así pues, una epilepsia musical o una epilepsia personal resultaría algo contradictorio en sí mismo, y sin embargo, esas epilepsias se producen, aunque únicamente en el contexto de los ataques del lóbulo temporal. Son epilepsias del sector reminiscente del cerebro. Hawkins Jackson las describió hace un siglo, y habló en este marco de estados de ensoñación, de reminiscencia y de ataques físicos. Abre cita. No es nada excepcional que los epilépticos tengan estados mentales nebulosos, y sin embargo sumamente complejos al iniciarse los ataques epilépticos. El estado mental complejo, o la llamada aura intelectual, es siempre el mismo, o esencialmente el mismo en cada caso. Cierra cita. Estas descripciones no pasaron de ser puramente anecdóticas hasta los extraordinarios estudios que realizó Wilder Penfield medio siglo después. Penfield no solo consiguió localizar su origen en los lóbulos temporales, sino que consiguió evocar el estado mental complejo o las alucinaciones experimentales sumamente precisas y detalladas de esos ataques mediante estimulación eléctrica leve de los puntos propensos al ataque del córtex cerebral. Cuando éste quedaba expuesto por una intervención quirúrgica o en pacientes plenamente conscientes. Estas estimulaciones provocaban instantáneamente alucinaciones extraordinariamente vívidas de melodías, personas, escenas que se experimentaban, se vivían, como algo abrumadoramente real, pese a la atmósfera prosaica de la sala de operaciones, y podían describirse los presentes con fascinante detalle, confirmando aquello a lo que se refería Jackson 60 años antes, al hablar de la duplicación de conciencia característica. Hay el estado semiparasitorio de conciencia, estado de ensueño y
restos de conciencia normal y, en consecuencia, una conciencia doble, una diplopia mental. Esto me lo explicaron con toda precisión mis dos pacientes. La señora O.M. me oía y me veía, aunque con cierta dificultad a través del ensueño ensordecedor de Easter Parade, o el sueño más tranquilo, aunque más profundo de Good Night, Sweet Jesus, que le evocaba la presencia de una iglesia de la calle 31 a la que ella solía ir, donde cantaba siempre esta canción después de la novena. Y la señora O.C. también me veía y me oía a través del ataque amnésico mucho más profundo de su infancia en Irlanda. Yo sé que está usted ahí, doctor Sachs. Sé que soy una anciana que sufre un ataque y que estoy en una residencia de ancianos, pero siento que soy una niña de nuevo y estoy en Irlanda. Siento los brazos de mi madre, la veo, oigo su voz que canta. Esas alucinaciones o sueños epilépticos no son nunca fantasías. Según demostró Penfield, son siempre recuerdos, y recuerdos del tipo más preciso y claro, acompañados por las emociones que acompañaron a la experiencia original, su carácter extraordinario y coherentemente detallado, detalle que se evoca cada vez que se estimula el córtex, y que superaba todo lo que pudiese recordarse a través de la memoria ordinaria. Indicó Penfield que el cerebro mantenía un registro casi perfecto de toda la experiencia vital, que la corriente total de la conciencia se preservaba en el cerebro, y por ello podía evocarse o provocarse siempre, bien por las circunstancias y necesidades normales de la vida, o bien por las circunstancias extraordinarias de una estimulación eléctrica o epiléptica. La variedad, el absurdo de esas escenas y recuerdos convulsivos hicieron pensar a Penfield que esta reminiscencia carecía básicamente de sentido y que era imprevisible. Abre cita. En la práctica suele hacerse muy patente que la respuesta experimental evocada es una reproducción al azar de lo que formase la corriente de conciencia durante cierto intervalo de la vida pasada del paciente. Puede haber sido, continúa Penfield resumiendo la extraordinaria variedad de escenas y sueños epilépticos que ha evocado, un momento en que escuchabas música, un momento en que mirabas por la puerta de un salón de baile, un momento en que imaginabas la acción de unos ladrones de una historieta, el momento de despertar de un sueño vívido, el momento de una conversación jocosa con amigos, el momento en que escuchabas atentamente para asegurarte de que tu hijo pequeño estaba bien, el momento en que mirabas carteles iluminados, el momento en que estabas en la sala de parto en un nacimiento, el momento en que te asustaba un hombre amenazador, el momento en que veías cómo entraba gente en la habitación con nieve en la ropa. Puede ser ese momento en que estabas parado en la esquina de Jacoby Washington, South Bend, Indiana, cuando contemplabas los carros de un circo una noche hace muchos años en la infancia. El momento en que oías y veías a tu madre premiar a los invitados que se iban ya, o de oír a tu padre y a tu madre cantando villancicos. Termina cita. Ojalá pudiese citar en su integridad este pasaje maravilloso de Penfield y Perot. Aporta lo mismo que mis damas irlandesas, un sentimiento asombroso de fisiología personal, la fisiología del yo. A Penfield le impresionaba la frecuencia de los ataques musicales y nos da muchos ejemplos fascinantes y a menudo divertidos. Una incidencia del 3% en los más de 500 epilépticos del lóbulo temporal que estudió él. Abre cita. Nos sorprendió el número de veces que la estimulación eléctrica provocó que el paciente oyese música. Se produjo en 17 puntos distintos en 11 casos. A veces era una orquesta, otras voces cantando, o un piano tocando, o un coro. Varias veces fue, según el sujeto, una sintonía de un programa de radio. La localización del área de producción de música era la circunvolución temporal superior, bien la superficie superior o la lateral, y por tanto próxima al punto asociado con la llamada epilepsia musicogénica. Termina cita. Corroboran esto espectacular y a menudo trágicamente los ejemplos que da Penfield. La lista siguiente procede de su último gran artículo. Abre cita. White Christmas, caso 4. Cantada por un coro, Rolling Along Together, caso 5. No identificada por la paciente, pero reconocida por la enfermera cuando la paciente la tarareó estimulada. Hush a Bye Baby, caso 6. Cantada por su madre, pero se cree que podría ser también la sintonía de un programa de radio. Una canción que había oído antes popular en la radio, caso 10. Oh Mary, caso 30. La sintonía de un programa de radio, The War March of the Priest, caso 31. Estaba al otro lado del Aleluya Chorus en un disco que pertenecía a la paciente. Papá y mamá cantando villancicos, caso 32. Música de los Guys and Dolls, caso 37. Una canción que había oído muchas veces en la radio, caso 45. I'll Get By y You'll Never Know,
Caso 46. Canciones que había oído con frecuencia en la radio. ¿Hay alguna razón, hemos de preguntarnos, por la que canciones concretas o escenas sean seleccionadas por pacientes concretos para reproducirlas en sus ataques alucinatorios? Penfield considera esta cuestión y cree que no hay ninguna razón y que la selección realizada no tiene significado alguno. Abre cita. Sería muy difícil de creer que alguna de las canciones y de los incidentes triviales que se recuerdan bajo estimulación o por descarga epiléptica pudiese tener una posible significación emotiva para el paciente, aun en el caso de que uno tenga una aguda conciencia de esa posibilidad. Cierra cita. Penfield llega a la conclusión de que la selección se realiza completamente al azar, salvo que haya alguna evidencia de condicionamiento cortical. Esas son las palabras. Esa es la actitud, digamos, de la fisiología. Quizás Penfield tenga razón, pero ¿podría haber algo más? ¿Es él, en realidad, agudamente consciente, suficientemente consciente a los niveles que importa, de la posible significación emotiva de las canciones, de lo que Thomas Mann llamaba el mundo de detrás de la música? ¿Puede uno contentarse con preguntas superficiales como ¿tiene esta canción algún significado especial para usted? Sabemos demasiado bien, por el estudio de las asociaciones libres, que los pensamientos que parecen más triviales, más fruto del azar, pueden tener una profundidad y una resonancia inesperadas, pero que esto solo se manifiesta con un análisis en profundidad. Es notorio que ese análisis profundo no se da en Penfield, ni en ninguna otra psicología fisiológica. No está claro si es preciso un análisis profundo de este género, pero dada la oportunidad extraordinaria de una antología tal de escenas y canciones convulsivas, uno cree que al menos debería hacerse un intento. He vuelto brevemente a la señora O.M. para obtener sus asociaciones, sus sentimientos respecto a sus canciones. Esto puede ser innecesario, pero creo que merece la pena probar. Ha aflorado ya una cosa importante. Aunque no puede atribuir conscientemente sentido o significado especial a las 3 canciones, recuerda ahora, y esto lo confirman otros, que era propensa a tararearlas inconscientemente mucho antes de que se convirtieran en ataques alucinatorios. Esto indica que estaban ya inconscientemente seleccionadas, una selección de la que se sirvió luego la patología orgánica que sobrevino. ¿Siguen siendo sus favoritas? ¿Le importan ahora? ¿Obtiene algo de su música alucinatoria? Un mes después de que yo viese a la señora O.M. salió un artículo en el New York Times titulado ¿Tenía Shostakovich un secreto? El secreto de Shostakovich, lo decía un neurólogo chino, el doctor Dayue Wang, era la presencia de una esquirla metálica, un fragmento de bomba móvil en su cerebro, en el cuerno temporal del ventrículo izquierdo. Al parecer, Shostakovich se mostraba muy reacio a que le extrajesen aquella esquirla. Abre cita. Desde que tenía alojado allí el fragmento, decía, cada vez que inclinaba la cabeza hacia un lado podía oír música. Tenía la cabeza llena de melodías, siempre distintas, de las que se servía luego para componer. Termina cita. Al parecer, los rayos X indicaron que el fragmento se movía cuando Shostakovich movía la cabeza, que presionaba en el lóbulo temporal musical cuando se inclinaba, y producía así una infinidad de melodías de las que se servía luego el talento de Shostakovich. El Dr. R. A. Henson, compilador de Music and the Brain, 1977, mostraba un escepticismo profundo pero no absoluto. Vacilaría si hubiese de afirmar que no podría suceder. Después de leer el artículo se lo di a la señora O.M. para que lo leyera, y sus reacciones fueron vigorosas y claras. «Yo no soy Shostakovich», dijo. «Yo no puedo utilizar mis canciones. De todos modos estoy harta de ellas. Son siempre las mismas. Quizás para Shostakovich fuesen un don las alucinaciones musicales, pero para mí no son más que un fastidio. Él no quería tratamiento, pero yo lo quiero, desde luego que sí». Le apliqué a la señora O.M. un tratamiento con anticonvulsivos y enseguida dejó de tener convulsiones musicales. Volví a verla hace poco y le pregunté si las echaba de menos. «Nada de eso», dijo. «Estoy mucho mejor sin ellas». Pero no sucedía lo mismo como hemos visto en el caso de la señora O.C., cuya alucinosis era de un género mucho más complejo, más misterioso y más profundo. Aunque su origen fuese cosa del azar, tenía en definitiva una gran utilidad y un gran significado desde el punto de vista psicológico. En realidad, en el caso de la señora O.C., la epilepsia era diferente desde el principio, tanto en el aspecto fisiológico como por el impacto y el carácter personal.
Hubo durante las primeras 72 horas un ataque o status de ataque casi continuo, vinculado a una apoplejía del lóbulo temporal. Esto era por sí solo abrumador. En segundo término, y también esto tenía cierta base fisiológica, en la brusquedad y amplitud del ataque y en la alteración que producía del uncus, de los centros emotivos profundos, de la amígdala, del sistema límbico, etc., en lo profundo y en las profundidades del lóbulo temporal. Había una emoción abrumadora relacionada con los ataques y un contenido abrumador y profundamente nostálgico, una sensación abrumadora de ser de nuevo niña, en su hogar hacía tanto olvidado, en los brazos y en la presencia de su madre. Puede ser que esos ataques tengan un origen fisiológico y personal al mismo tiempo, procediendo de determinadas zonas cargadas del cerebro, pero asimismo, atendiendo a necesidades y circunstancias psíquicas particulares, como en el caso de que nos habla Dennis Williams en 1956, abre cita. Un representante, 31 años, caso 2770, tenía epilepsia que se manifestaba cuando se encontraba solo entre extraños. Inicio, un recuerdo visual de sus padres en casa, el sentimiento, qué maravilloso estar de vuelta. Lo describía como un recuerdo muy agradable. Se le pone carne de gallina, siente frío y calor y, o bien remite el ataque, o bien se inicia ya una convulsión. Termina cita. Williams expone este caso asombroso sin más comentario y no establece ninguna relación entre sus partes. La emoción se menosprecia como puramente fisiológica, placer ictal, impropio, y no se indica tampoco la posible relación entre estar de vuelta en casa y estar solo. Puede que tenga razón, claro, puede que todo sea puramente fisiológico, pero yo no puedo dejar de pensar que si uno ha de tener ataques, este individuo, el caso 2770, se las arreglaba para tener los ataques adecuados en el momento adecuado. En el caso de la señora O.C., la necesidad nostálgica era más crónica y profunda, pues su padre había muerto antes de que ella naciese y su madre antes de que cumpliese 5 años. Huérfana y sola, la embarcaron para América, a vivir con una tía soltera bastante odiosa. La señora O.C. no tenía ningún recuerdo consciente de los 5 primeros años de su vida. No tenía ningún recuerdo de su madre, de Irlanda, del hogar. Siempre había sentido esto como una tristeza profunda y dolorosa. Esta carencia u olvido de los primeros años de su vida, los más valiosos. Había intentado muchas veces, sin conseguirlo nunca, recuperar sus recuerdos de infancia olvidados y perdidos. Ahora, con su sueño y el largo estado de ensueño que le sucedió, recuperaba una sensación básica de su infancia perdida y olvidada. El sentimiento que no tenía era solo placer ictal. El sentimiento que tenía no era solo placer ictal, sino un júbilo tembloroso, profundo y conmovedor. Era, según sus propias palabras, como abrir una puerta que había permanecido tercamente cerrada toda su vida. Esther Salaman, en su hermoso libro sobre recuerdos involuntarios, A Collection of Moments, 1970, habla de la necesidad de preservar o recuperar los sagrados y preciosos recuerdos de infancia, de la empobrecida y desarraigada que resulta la vida sin ellos. Habla del gozo profundo, del sentido de la realidad que puede aportar la recuperación de sus recuerdos y expone abundantes y maravillosas citas autobiográficas, sobre todo de Dostoevsky y de Proust. Todos somos exiliados de nuestro pasado, escribe, y como tales necesitamos recuperarlo. Para la señora O.C., que tiene casi 90 años, que se aproxima al final de una vida larga y solitaria, esta recuperación de recuerdos de infancia, sagrados y preciosos, esta anamnesis extraña y casi milagrosa que abre de par en par la puerta cerrada. La amnesia de la infancia, se le produjo paradójicamente un trastorno cerebral. A diferencia de la señora O.M., a quien los ataques le resultaban agotadores y tediosos, a la señora O.C. le parecían un alivio para el espíritu. Le proporcionaban un sentido de realidad y de vinculación psicológica, el sentido elemental que ella había perdido en sus largas décadas de separación y de exilio, de que había tenido un hogar y una infancia reales, que había sido mimada y amada y cuidada. La señora O.C., a diferencia de la señora O.M., que quería tratamiento, rechazó los anticonvulsivos. Necesito esos recuerdos, decía. Necesito que esto siga, y acabará solo muy pronto. Dostoevsky tenía ataques psíquicos o estados mentales complejos cuando se iniciaban los ataques, y dijo en una ocasión de ellos, abre cita, «Todos ustedes, los individuos sanos, no pueden imaginar la felicidad que sentimos los epilépticos durante el segundo que precede al ataque.
No sé si esta felicidad dura segundos, horas o meses, pero créanme, no lo cambiaría por todos los gozos que pueda aportar la vida. Termina cita. La señora O.C. habría comprendido esto. También ella conocía en sus ataques una felicidad extraordinaria, pero a ella le parecía el apogeo de la cordura y la salud, la clave misma, la puerta en rigor de la salud y la cordura. Así pues, sentía su enfermedad como salud, como curación. La señora O.C., cuando mejoró y se recuperó del ataque, tuvo un periodo de tristeza y de miedo. La puerta se está cerrando, decía. Estoy perdiendo todo de nuevo. Y realmente lo perdió. A mediados de abril cesaron las súbitas irrupciones de sensaciones y música y escenas de infancias, sus súbitos arrebatos epilépticos que le llevaban al mundo de la temprana infancia, que eran sin lugar a dudas reminiscencias, y auténticas pues, como ha demostrado irrefutablemente Penfield. Esos ataques captan y reproducen una realidad experimental y no una fantasía, segmentos concretos de una existencia y una experiencia pasada de un individuo. Pero Penfield hablaba siempre de conciencia a este respecto, de ataques físicos que captan y reproducen convulsivamente, parte de la corriente de conciencia, de la realidad consciente. Lo que es especialmente importante y conmovedor en el caso de la señora O.C. es que la reminiscencia epiléptica se centró en su caso en algo inconsciente, en experiencias de la primera infancia, desvanecidas o desterradas de la conciencia, y las restauró convulsivamente, sacándolas a la conciencia y al recuerdo pleno, y por este motivo hemos de suponer, aunque la puerta se cerró psicológicamente, la experiencia en sí no se olvidó, sino que dejó una impresión duradera y profunda, y la persona la apreció como una experiencia significativa y salutífera. Me alegro de que sucediese, decía cuando ya había terminado. Fue la experiencia más saludable y feliz de mi vida. No hay ya un gran sector de infancia perdido. Aunque no pueda recordar los detalles ahora, sé que está todo ahí. Hay una especie de plenitud que nunca había poseído. No eran palabras vanas, sino valientes y veraces. Los ataques de la señora O.C. provocaron una especie de conversión, aportaron un centro a una vida que carecía de él, le devolvieron la infancia que había perdido, y con ella una serenidad que no había experimentado hasta entonces y que persistió el resto de su vida. Una serenidad básica y una seguridad de espíritu como solo puede disfrutarlo aquellos que poseen o recuerdan el pasado auténtico. Postdata. Nunca me han consultado solo por reminiscencia, decía Hawkins Jackson. Por el contrario, Freud decía, neurosis es reminiscencia, pero no hay duda de que el término se utiliza en sentidos completamente opuestos, dado que el objetivo del psicoanálisis podríamos decir que es sustituir reminiscencias falsas o fantásticas por un recuerdo auténtico o anamnesis del pasado, y es concretamente este recuerdo auténtico, trivial o profundo, el que se evoca en el curso de los ataques psíquicos. Sabemos que Freud admiraba mucho a Hawkins Jackson, pero no sabemos si Jackson, que vivió hasta 1911, había oído hablar siquiera de Freud. Lo maravilloso de un caso como el de la señora O.C. es que es al mismo tiempo jacksoniano y freudiano. La señora O.C. padeció una reminiscencia jacksoniana, pero ese sirvió para anclarla y curarla como una anamnesis freudiana. Esos casos son emocionantes y muy valiosos, pues sirven de puente entre lo físico y lo personal, y señalan, si los dejamos, la neurología del futuro, una neurología de experiencia viva. Yo creo que esto no habría ni sorprendido ni ofendido a Hawkins Jackson. Yo creo que seguramente era eso lo que él mismo ensoñaba cuando hablaba de estados de ensueño y de reminiscencia allá por 1880. Penfield y Perot titularon su artículo El registro cerebral de la experiencia visual y auditiva, y podemos considerar ahora la forma o formas que pueden adoptar esos registros internos. Lo que ocurre en esos ataques experimentales totalmente personales es una reproducción completa de un segmento de experiencia. ¿Qué es lo que podría suceder, podemos preguntarnos, para que se reproduzca una experiencia? ¿Se trata de algo similar a una película o un disco activado por el proyector o el fonógrafo del cerebro? ¿O es algo análogo, pero lógicamente anterior, como una partitura o un guión? ¿Cuál es la forma última, la forma natural del repertorio de nuestra vida? Ese repertorio que no solo aporta el recuerdo y la reminiscencia, sino la imaginación a todos los niveles,
desde las imágenes motrices y sensoriales más simples, a las escenas, los paisajes y los mundos imaginativos más complejos. Un repertorio, una memoria, una imaginación de una vida que es esencialmente personal, dramática e icónica. Las experiencias de reminiscencia de nuestros pacientes han planteado cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del recuerdo o mnesis, que se han planteado también, por otra parte, en nuestros relatos de amnesia o amnesis. El marinero perdido y Una cuestión de identidad, capítulos 2 y 12, nos plantean cuestiones análogas sobre la naturaleza del conocimiento o gnosis sobre pacientes con agnosias. La dramática agnosia visual del Dr. P, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y las agnosias auditivas y musicales de la señora O.M. y de Emily D., capítulo 9, el discurso del presidente, y nos plantean interrogantes similares sobre el carácter de la acción o praxis, la perturbación motriz o apraxia, de ciertos retrasados y los pacientes con apraxias del lóbulo frontal, apraxias que pueden ser tan graves que impidan caminar a los pacientes, que los pacientes pueden perder sus melodías cinéticas, sus melodías de caminar. Eso sucede también en el caso de los pacientes parkinsonianos, como se vio en Awakenings. Lo mismo que la señora O.C. y la señora O.M. padecían de reminiscencias e irrupción convulsiva de melodías y escenas, una especie de hipernesis e hipernosis. Nuestros pacientes amnésicos agnósicos han perdido o están perdiendo sus escenas y melodías interiores. Ambos casos atestiguan el carácter esencialmente melódico y escénico de la vida interior, la naturaleza proustiana del recuerdo y de la mente. Si se estimula un punto del córtex de uno de sus pacientes, hay un despliegue convulsivo de una reminiscencia o evocación proustiana. ¿Qué es lo que facilita esto?, nos preguntamos. ¿Qué clase de organización cerebral podría permitir que sucediera lo que sucede? Las concepciones hoy predominantes acerca de la representación y el procesado cerebrales son todas ellas computacionales básicamente. Ver, por ejemplo, el inteligente libro de David Marr, Vision, A Computational Investigation of Visual Representation in Man, 1982. Y en consecuencia se expresan en términos de esquemas, programas, algoritmos, etc. Pero ¿podrían los esquemas, los programas, los algoritmos aportar por sí solos ese carácter espléndidamente visionario, dramático, musical de la experiencia, ese profundo carácter personal que la hace experiencia? La respuesta es clara y hasta apasionadamente: no. Las representaciones computacionales, incluso las exquisitamente perfeccionadas que esbozaron Marr y Bernstein, los dos grandes adelantados y pensadores de este campo, nunca podrían constituir por sí solas representaciones icónicas, esas representaciones que son el material y el hilo mismo de la vida. Así pues, hay un abismo abierto, un abismo enorme, entre lo que aprendemos de nuestros pacientes y lo que nos dicen los fisiólogos. ¿Hay algún medio de tender un puente que permita salvar este abismo? O si esto es, como pudiera ser, categóricamente imposible, ¿hay conceptos más allá de la cibernética con los que podamos entender mejor el carácter básicamente personal, proustiano, de la reminiscencia de la mente, de la vida? ¿Podemos en suma tener una fisiología personal o proustiana, además y por encima de la mecánica, la sherringtoniana? El propio Sherrington apunta a esto en Man on His Nature, 1940, cuando imagina la mente como un telar encantado que teje formas siempre cambiantes y, sin embargo, siempre significativas, que teje en realidad pautas de sentido. Esas pautas de sentido trascenderían sin duda las pautas o programas puramente formales o computacionales y admitirían ese carácter esencialmente personal intrínseco en la reminiscencia, intrínseco a toda mnesis, gnosis y praxis. Y si preguntamos qué forma, qué organización podían tener unas pautas tales, la respuesta brota inmediata y, digamos, inevitablemente. Las pautas personales, las pautas de lo individual, habrían de tener la forma de partituras o guiones, lo mismo que las pautas abstractas, las de un ordenador, han de tener la forma de esquemas o programas. Así, por encima del nivel de los programas cerebrales, hemos de situar un nivel de partituras y guiones cerebrales. Yo imagino que la partitura de Easter Parade está indeleblemente grabada en el cerebro de la señora O.M. La partitura, su partitura, la de todo lo que ella oyó y sintió en el momento y la impresión original de la experiencia.
Asimismo, en los sectores dramatúrgicos del cerebro de la señora O.C., aparentemente olvidados, pero aún así perfectamente recuperables, debía hallarse, grabado indeleblemente, el guión de sus escenas dramáticas de infancia. Y no olvidemos que, de acuerdo con los casos de Penfield, la eliminación del pequeño sector convulsionante del córtex, el foco irritante que causa la reminiscencia, puede eliminar in toto la escena repetida y sustituir una hipernesia o reminiscencia absolutamente específica por un olvido o amnesia igualmente específica. Se perfila aquí solo sumamente importante y sobrecogedor la posibilidad de una psicocirugía real, una neurocirugía de la identidad, infinitamente más delicada y más específica que nuestras toscas amputaciones y lobotomías que pueden apagar o deformar todo el carácter, pero no pueden tocar las experiencias individuales. La experiencia no es posible hasta que no está organizada icónicamente. La acción no es posible hasta que no está organizada icónicamente. El registro cerebral de todo lo vivido, debe ser icónico. Esa es la forma básica del registro cerebral. Aunque la forma preliminar pueda ser computacional o programática, la forma final de representación cerebral debe ser arte, o debe permitirlo, la melodía y el decorado artístico de la experiencia y de la acción. Por esa misma razón, precisamente, si las representaciones del cerebro están lesionadas o destruidas, como en las amnesias, agnosias, apraxias, su reconstitución, en el caso de que sea posible, exige un doble enfoque: procurar reconstruir sistemas y programas dañados, tal como viene haciéndolo con excelentes resultados la neurología soviética, o un enfoque directo al nivel de escenas y melodías interiores, como se expone en Awakenings, A Legs to Stand On, y en varios casos de este libro, sobre todo en Rebecca, capítulo 21, y en la introducción de la cuarta parte. Se puede recurrir a cualquiera de los dos enfoques o utilizar ambos combinados para entender a los pacientes con lesión cerebral o para ayudarles, una terapia sistemática y una terapia artística, y a ser posible, ambas. Todo esto se apuntó ya hace 100 años. En la referencia original de Reminiscencia de Hawkins Jackson, en las consideraciones de Korsakov sobre la amnesia, y lo dijeron también Freud y Anton en la década de 1890 al tratar las agnosias. Estos notables descubrimientos acabaron semiolvidados, quedaron eclipsados por la ascensión de una fisiología sistemática. Ahora es el momento de recordarlos, de volver a utilizarlos, para que nos permitan acceder, en nuestra época, a una terapia y una ciencia existenciales, nuevas, bellas, que puedan unirse a lo sistemático y proporcionarnos un poder y una capacidad de comprensión globales. Desde que salió la primera edición de este libro me han ido consultando muchísimos casos de reminiscencia musical. Es evidente que no se trata de algo insólito, sobre todo entre los ancianos, aunque el temor puede inhibir la confesión de los hechos y la búsqueda de asesoramiento. A veces, como en los casos de la señora O.C. y de la señora O.M., se descubre una patología grave y significativa. Otras veces, como en un caso reciente NEJM5 de septiembre de 1985, hay una base tóxica, como el abuso de aspirinas. Pacientes con sordera nerviosa grave pueden tener fantasmas musicales, pero en la mayoría de los casos no puede detectarse ninguna patología, y la condición, aunque molesta, es básicamente benigna. No está claro, ni mucho menos, por qué las partes musicales del cerebro, sobre todo, hayan de ser propensas a estas emisiones en la vejez. Bueno, pues habiendo leído casi 50 minutos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Es mediodía, me cancelaron el ensayo del coro que iba a tener más en la tarde, entonces no sé, tal vez si me animo, me aviente una segunda narración el día de hoy. Todavía está en veremos porque hay unos cuantos pendientes que llevo cargando desde hace tiempo por estar procrastinando principalmente. Pero pues nada, si te está gustando esta narración, siempre te invito, comentario, like, suscribirse para que no te pierdas de las siguientes narraciones, compartirlo, ya sea con colegas o con otras personas que les pueden gustar estos temas, que les pueden gustar estas historias. Pero sin más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.